forever. Come and do in me your will, and I'll be yours today, forever. Consuming fire, burn deep within, overtake my heart, and burn in me once again. Consuming fire, burn deep within, overtake my heart, and burn in me once again. And I give you all my days, Lord, all my joys and all my sorrows, and the plans that I have dreamed of, I hold them back for yours to follow. May my mouth be full of blessing, Lord, I want to speak with your words. May your spirit light my pathway, take my life today, forever. Consuming fire, burn deep within, overtake my heart, and burn in me once again. Consuming fire, burn deep within, overtake my heart, and burn in me once again. 'Cause all I wanna do is please you, be the ruler of my world, and take away the things that blind me. All I want is to live for you. Well, 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 fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Purifícame, ven y lléname otra vez. Purifícame, ven y lléname otra vez. Oh, purifícame. Consuming fire, burn deep within, overtake my heart, and burn in me once again. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Amén. Muchas gracias, Isabel. Apreciamos mucho y esperamos que sigas cantando y sigas viniendo a cantar, ¿eh? En los primeros meses de este año estuve algo ausente de la iglesia. De hecho, estuve en 8 países diferentes, en sábados diferentes. Este sábado pasado estuve en El Salvador. Llegamos allí hace 1976 con Noli, Cristian, recién nacido, y había un grupo de pastores, eran unos 13 pastores en toda la misión del Salvador. A mí me asignaron 4 iglesias, Moropala en San Miguel, Usulután, la cabecera del departamento, Zacatecoluca, la cabecera de
La Paz y Tecoluca en San Vicente. Voy unos 38 años más tarde y descubro que mi distrito ahora son 2 conferencias. Conferencias. El Salvador tiene 150 millas por 100 millas de ancho. El único país de Centroamérica que no tiene costa en el Mar Caribe. Solo tiene costa sobre el Océano Pacífico. En esas 150 por 100 millas hay más de 200.000 adventistas. Lo que antes era la misión salvadoreña, ahora es la unión. Es una unión. Hay más adventistas en ese pedacito de tierra que en todo Florida, South Carolina, North Carolina, Kentucky, Mississippi, Alabama y Tennessee. Combinados. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? No me pregunten, porque eso no ocurrió cuando yo estaba. Bueno, cuando yo estaba en el último año, cuando estábamos con Oli allí, en el distrito se bauticé a 453 personas. Y usted dirá, es que es fácil. Ay, hermano, el presidente de la en San Salvador, en la capital, hay 2 conferencias en la capital. 2 conferencias. El presidente de la conferencia central no tiene departamentales. Son 4 personas en la oficina. Es una casa nada más. Dicen, ¿para qué vamos a perder tiempo, personal, dinero, energía en lo que no funciona? ¿Para qué vamos a tener una gran oficina? Lo que necesitamos es predicar el Evangelio. Usted vaya para allá, y a la hora de la escuela sabática, en 3 iglesias, prediqué el sermón. A la tarde había más gente de lo que estamos ahora para darles entrenamiento en la campaña evangelística, para la campaña evangelística que se les aproxima. En todos estos viajes me llevó un hombre de mediana edad. Yo pensé honestamente que era el driver de la conferencia, ¿no es cierto? Me llevó, sí, y cuéntame de su familia, y sí, y ¿qué es lo que hace? Oh, tengo un grupo pequeño, ajá, sí, ¿qué es lo que hace? Oh, doy estudios bíblicos. Yo pensé, es un instructor bíblico de la misión. No, pero ¿qué es lo que hace para vivir? Soy abogado, sí. Sí, tengo mi trabajo, tengo mi oficina en la Corte Suprema de Justicia. El hombre bautiza 10, 12 al año. Es el blanco que él tiene, personal. ¿Será que es más fácil? ¿O será que ven el ministerio como es su responsabilidad? Yo no dependo de los pastores, es mi responsabilidad personal. Y es su estilo de vida. Y el doctor Fernández me dijo, doctor en leyes, me dijo, no, para mí ser abogado y trabajar en la Corte Suprema es porque necesito de comer y pagar mis deudas, pero mi primera responsabilidad es servir a Dios mientras yo tenga vida y ser un discípulo, un testigo de Jesús. Mis respetos a un hombre que piensa así. Y es que así debe ser. Y ahora entiendo por qué hay tantos hermanos adventistas en el pulgarcito de América como
se le decía, no sé. Bueno, historia misionera, aparte, estamos comenzando que muchos describen como Semana Santa. Mañana será el Domingo de Ramos. Vamos a ver una historia esta noche que ocurrió el jueves de esa semana, a la medianoche. En el Jardín de los Olivos no hay ruido, silencio completo. Es luna nueva. Es el comienzo de una estación religiosa. La luna ilumina la noche. No se oye desde ese parque, el jardín en el Monte de los Olivos, no hay ruido. Lo único que se escucha, sin embargo, es el sonido de un llanto. Alguien está llorando. Yo he escuchado a niña que se siente traicionada, he escuchado a una madre que perdió a su hijo, he visto diferentes gentes llorando. Pero un hombre llorando a veces impacta un poquito más, porque a los hombres les han enseñado, los hombres no lloran, y eso no es cierto. El que está llorando allí es un hombre y llora amargamente. Ese hombre es Pedro. Es que hace un rato Pedro acaba de negar, de blasfemar, de negar a Dios, de jurar que no lo conoce. Y Pedro está arrepentido. Y está llorando como un niño quebrantado. Llora amargamente. No lo vamos a molestar a Pedro. Necesita estar a solas. Un poco más allá del mismo rincón del Monte de los Olivos, está otro lugar llamado el Jardín del Getsemaní. En realidad, yo creo que Pedro estuvo en el Jardín del Getsemaní, en el mismo lugar a donde Jesús había orado. Pero en esa misma área, tal vez un poco más allá, hay otro hombre que está llorando. Pedro está llorando lo que el apóstol Pablo describe como la tristeza según Dios que produce vida. Este otro es Judas. Judas también está llorando. Y llora por razones similares. Porque traicionó a Jesús, vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y se siente mal por lo que hizo y está llorando. Pero según el apóstol Pablo, tiene la tristeza según el mundo que produce muerte. Y esa noche Judas terminó su vida. Para entender qué fue lo que pasó en esa noche, vamos a ver la historia de Pedro. Y su experiencia debiera animarnos, debiera advertirnos y debiera hablarnos del maravilloso amor de Dios que está dispuesto a perdonar a los pecadores más grandes que se arrepienten. Vamos a ver 4 pasos, 4 fases de Pedro en esa noche. La primera, en el aposento alto.
Jesús estaba teniendo una santa cena con sus discípulos, mejor dicho, estaba cenando por última vez. Hoy lo llamamos la Santa Cena, fue el jueves de esa semana. Terminaron la cena y Jesús les hace una advertencia a sus discípulos. Todos ustedes me van a abandonar esta noche. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ustedes me van a dejar solo. Y entonces Pedro, abre la Biblia en Lucas capítulo 22, Pedro medio que se siente ofendido, él protesta, eso no es cierto, no puede ser. Los te dejarán, pero yo no. Lucas 22, versículos 33. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro tiene la fama de ser un hombre, de haber sido un hombre impetuoso, arrebatado, y conocemos muchas historias de Pedro. Cuando Pedro dijo estas palabras, Pedro lo creía, lo sentía de todo corazón, y que si en ese momento hubieran venido las autoridades romanas y arrestado a Jesús, Pedro hubiera estado dispuesto a ser arrestado con Jesús, y si hubiera sido necesario, en esa noche, en ese momento, Pedro hubiera muerto por Jesús. Pedro así lo dijo porque así él lo sentía. Ese era Pedro. Ese fue Pedro en su mejor momento. Ahora, todos nosotros pasamos por momentos así. Todos nosotros necesitamos tener esos momentos en que venimos a la iglesia y hacemos una decisión de ser fieles a Jesús, y necesitamos esos momentos. Pero, ¿se acuerda usted de esos otros momentos? Cuando pareciera que fue otro el que actuó, el que dijo esas palabras tan horribles, que hizo esas cosas increíblemente malas. Pareciera, pero eso no puedo haber sido yo. Nos ha pasado. No condene a Pedro. Pedro, cuando dijo que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, Pedro estaba diciendo la verdad. Salen del aposento alto, se van al jardín de los olivos. Y cuando vino una multitud para arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y ataca a un tremendo grupo de soldados. Al primero que vino le cortó la oreja derecha. Para cortarle la oreja, que se cayó al suelo, el golpe de Pedro vino como para, así de arriba para abajo, como para cortarle la cabeza como a una sandía, así. Malco vio el reflejo de un machetazo que se le venía encima, y lo único que pudo hacer es desviar la cabeza, y el golpe le voló la oreja, y ahí quedó la oreja. Ese era Pedro, y usted dice, entonces Pedro
estaba dispuesto a dar vida por Jesús y ser arrestado ese era Pedro. No hay señal de cobardía en Pedro, no hay señal de debilidad. Pedro en la primera fase, Pedro en su mejor momento. Pedro estaba dispuesto a defender a Jesús, a ser arrestado por Jesús, a dar su vida por Jesús. Pedro lo dijo y era cierto. Pero Pedro no sabe que está a punto de comenzar rápidamente, en unas pocas horas, llegó al peor momento de su vida. Empezó un camino cuesta abajo. Abran su Biblia otra vez o sigamos leyendo en Mateo 22. Hay dos evidencias que Pedro empezó un camino cuesta abajo. La primera encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndolo a Jesús lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía, ¿cómo dice? A la distancia, de lejos. Encontramos en los 4 evangelios diferentes versiones de la historia. Todos los discípulos huyeron, pero encontramos a 2. Encontramos a Juan y a Pedro, siguieron a Jesús. Juan tenía parientes en el sacerdocio. Juan aparentemente estaba relacionado hasta con posiblemente algunos de los principales sacerdotes. Y Juan acompaña a Jesús cuando es. Juan entra al lugar donde Jesús estaba siendo enjuiciado. Pero Pedro no tenía parientes. Pedro sigue a Jesús a la distancia. Me lo imagino a Pedro escondido detrás de un árbol de olivos. Me lo imagino a Pedro agachándose detrás de una pared, viendo a ver por dónde iba la turba, por dónde entraba la multitud, y Pedro siguiéndolo a la distancia. Pedro estaba temeroso de que lo descubrieran, de que lo identificaran como el que había atacado a uno de los soldados, que de paso Jesús recogió la oreja y se la puso nuevamente, se la pegó. Pero Pedro era un hombre marcado y él tenía miedo. Pedro todavía estaba tratando de cumplir su promesa a la distancia, pero ahí va. Pero seguir a Jesús a la distancia es peligroso. Cuando nosotros dejamos de estudiar la Biblia, cuando dejamos de orar, mantenemos distancia, cuando decidimos no ir a la iglesia, mantenemos distancia, estamos entrando en terreno peligroso. Juan capítulo 18. Evangelio según San Juan capítulo 18. En este sermón tenemos que buscar en los 4 evangelios porque para eso son diferentes perspectivas. Como Juan entró al lugar del juicio, él pudo escuchar muchas cosas que solo él pudo transmitir después. Capítulo 18. Leemos en
San Juan capítulo 18, versículo 15 en adelante. Y seguían a Jesús Simón Pedro y Juan escribe y otro discípulo. Ustedes ya saben quién es ese otro, es Juan mismo, Pedro y Juan. Y este discípulo era conocido, Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero, versículo 16, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues Juan, que era conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera. Y la muchacha hizo entrar a Pedro. Aquí encontramos ahora a Pedro adentro del recinto de la corte en donde estaban enjuiciando a Jesús. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, la policía, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aquí encontramos un segundo paso en la experiencia de Pedro. Pedro camino hacia la caída. Primero, mantuvo distancia con Jesús. Segundo, Pedro se identifica con los enemigos de Cristo. Se sienta con ellos como si él perteneciera al grupo. Y yo me lo imagino a Pedro allí calentándose al lado del fuego, tratando de mantener un poco su rostro a la sombra, porque tenía temor que alguien lo identificara, porque Malco era sobrino del sumo sacerdote, el hombre que él había atacado era pariente del sumo sacerdote. Hay veces que los enemigos de Cristo actúan en forma engañosa para infiltrarse, se hacen pasar como cristianos. Los enemigos de Cristo se cuidan de cómo hablan para que no los descubran, para hacerse pasar por cristianos. Pero aquí encontramos al revés, a un cristiano ahora en compañía de incrédulos, tratando de comportarse como uno de ellos. Pero Pedro trata inútilmente porque tiene su acento. Y hasta la manera de hablar de Pedro lo traicionó. Tu manera de hablar dice que tú no eres de Jerusalén, tú eres de Galilea. Pero Pedro está haciendo todo lo posible para que no descubran que él es un cristiano. Y ahora sí llegamos a la tercera fase, a la terrible fase, a la peor fase de esa noche, a la peor experiencia de Pedro en toda su vida. Aquí encontramos tres fases a la vez. Dentro de esta experiencia, Pedro fue cayendo en forma gradual. Encontramos aquí en el capítulo 18, versículo 17, al fin del versículo 16, que la portera hizo entrar a Pedro. Entonces versículo 17, la criada portera, apenas lo hace entrar, le pregunta a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre?
Pero a mí me gusta más el relato de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y vamos a encontrar en el versículo 66. Marcos 14, 66 dice, estando Pedro abajo, Jesús estaba arriba, Pedro estaba abajo en el patio, y vino una de las criadas del sumo sacerdote, la portera, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas Pedro negó diciendo, no lo conozco, no sé lo que dices. Y salió, Pedro se levantó y se fue a la puerta y cantó el gallo por primera vez. Cuando esta muchacha lo confronta a Pedro, tú estabas con él. Pedro le dice, señorita, no sé de qué me habla. Y así Pedro lo dejó. Pedro no fue directo. En realidad es como cuando nos preguntan a nosotros, ¿y usted es cristiano? Qué calor que hace, ¿no? Y cambiamos la conversación. Ese fue el primer paso de Pedro, no declararse cristiano, ocultar de alguna manera que él es cristiano. Y temo que muchos de nosotros actúan muy seguido en una situación similar. Tratamos de que la gente no se entere de que somos cristianos, o aún si se nos da la oportunidad de testificar por Jesús, no lo hacemos. Y perdemos no solo la oportunidad de ser fieles discípulos de Jesús, sino que lo hacemos con el propósito de no comprometernos. Dejen tranquilos, no sea cosa que me pida un estudio bíblico. Pedro se sintió mal. Se sintió mal, se levantó, se alejó del fuego, no se sentía tranquilo. Pedro se va a la puerta a rascarse la cabeza. Un gallo cantó. Pedro no le prestó atención. Jesús había dicho, el gallo va a cantar 2 veces antes de que tú me hayas negado 3 veces. O tú me vas a negar 3 veces y el gallo va a cantar 2 veces. Cantó un gallo, Pedro no lo tomó en cuenta. Pedro regresa al... Dice en el capítulo 14, versículo 68, que Pedro entonces se levanta, el gallo canta. Pero ahora ocurre algo interesante. Dice en el relato que la misma muchacha que lo había identificado una vez, la misma muchacha regresa, la misma portera, una muchacha pesada, cargosa, morta, vuelve a Pedro y le dice, tú eres uno de ellos. Abran su Biblia en Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 72. Y Pedro esta vez lo niega, dice,
con juramento, no conozco a ese hombre. Noten que primero comenzó con lo negó. Segundo, Pedro ahora lo jura. No te dije que no lo conozco y mira, te juro que no lo conozco. Y claro, ¿qué va a hacer la muchacha? Se cayó. Pedro tiene temor de que lo identifiquen como el que atacó al soldado. Y de pronto, exactamente eso fue lo que pasó. Encontramos en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Había pasado 1 hora, dice Lucas. Y Juan explica que un pariente de Malco, un pariente de Malco, lo identifica a Pedro. Y leemos en Marcos capítulo 14, versículo 70. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. 2 cosas pasaron acá. El pariente del atacado y ahora los hombres que estaban al lado del fuego concentran en Pedro y le dicen: tú eres parte de ellos. Pedro, algo drástico y radical. Pedro tiene que jurar que no es, y no solo eso, sino que tiene que demostrar con palabras su vida que él no es un cristiano. Y empieza a jurar y a maldecir y a tal por cual, y te juro que yo no soy, que no lo conozco y estoy enojado porque ustedes me están acusando cuando yo, y empezó, siguió con sus maldiciones y juramentos. Pedro tocando fondo, Pedro en su peor momento. Yo he visto a ese hombre con Jesús. ¿Qué estás haciendo acá? Qué pregunta molesta cuando estamos en el lugar equivocado. Oye, ¿no te vi yo, le dijo uno, en el jardín con Jesús? Qué molesto cuando nos hacen la misma pregunta. Oye, ¿no te vi cantando en el coro de la iglesia? ¿Qué estás haciendo acá? Oye, ¿no eres tú un maestro de escuela sabática? Oye, ¿no eres tú un estudiante de Southern? ¿Qué estás haciendo aquí en este lugar? Este no es un lugar de cristianos. Qué situación incómoda. Pero ahí estaba Pedro, acorralado. Y Pedro, ahora, la cuarta fase. Primera, Pedro en su mejor momento. La segunda fue el camino cuesta abajo. Acabamos de ver la caída de Pedro. Pero ahora encontramos el arrepentimiento de Pedro. Y hubieron 2 factores que transformaron a Pedro. 2 elementos. El primero fue un elemento del mundo natural, el canto de un gallo. Pedro había escuchado a gallos cantar muchas veces, pero esta vez era diferente. En ese gallo, Pedro escuchó de Dios. Pedro, acuérdate de la advertencia que Jesús te hizo. Pedro, has negado a Jesús. Pedro, has pecado.
Pedro, arrepiéntete, le estaba diciendo el gallo. Y como leímos en la lectura, después de escuchar el gallo, Pedro salió y lloró amargamente. Un gallo, algo muy sencillo. Bendito sea Dios por los elementos que a veces Dios utiliza para despertar la conciencia de un ser humano. ¿Será un gallo? ¿O una gallina? ¿Será un perro? ¿Será un predicador? No sé qué es lo que va a despertar su conciencia. ¿Será un libro? ¿Un programa de televisión? ¿Un rostro? No sé, algo ocurre que Dios utiliza para sacudir, para que usted piense en su alma, en su pecado, en el arrepentimiento, en el perdón, en Jesús, en la vida eterna. Algo que Dios pueda utilizar. Y tal vez en esta mañana alguien pueda estar escuchando un gallo cantar. Algo que nos dice, hay que arrepentirse. Hay otro factor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. ¿Qué llevó a Pedro al arrepentimiento? Lucas 22. Vemos en el versículo 61. 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida mientras todavía hablaba el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. La primera razón fue un gallo, la segunda fue una mirada de Jesús. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que está en una multitud, rodeado de gente y de pronto siente como que usted tiene que darse vuelta y hay alguien que lo está mirando? Exactamente eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba maldiciendo y en ese momento canta el gallo. Pedro empezó a darse cuenta de que estaba en problemas y en eso siente algo de este lado. Y Pedro siente la necesidad de darse vuelta y mira al segundo piso. Y ahí estaban torturando a Jesús. Cubierto de sangre, golpeándolos, le habían vendado los ojos, le daban puñetazos, adivina quién fue el que te pegó. Le pusieron una corona de espinas y con un palo le daban en la cabeza y las espinas se le clavaban en la cabeza y le daban puñetazos en el vientre y le daban bofetadas en el rostro y le escupían el rostro. En un momento que le sacan la venda, Jesús se da vuelta y mira por la ventana, y en ese preciso momento Pedro sintió que alguien lo estaba mirando. Se dio vuelta y las dos miradas se encontraron. Note que no fue Pedro el que miró a Jesús, fue Jesús el que miró a Pedro. Aquí es donde comienza el verdadero arrepentimiento. Comienza con Dios. Dios es el que toma la iniciativa.
una mirada de Jesús. Jesús miró a Judas esa noche. Jesús le lavó los pies a Judas esa noche. Judas trató de mirar para otro lado. Estoy seguro que Jesús tiene que haber mirado a Judas. Y Judas tratando de evitar los ojos de Jesús. Judas se va, habla con los sacerdotes, le dan las 30 monedas y le dicen, dinos Jesús. Y Judas va al jardín del Getsemaní y ahora sí, Judas besa a Jesús y le dice, salud, maestro, salve. Y Jesús le responde, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y lo miró. Pero Judas no respondió a la mirada. Una mirada transformó a Pedro, pero la misma mirada no transformó a Judas. Pedro recibió esa mirada y lloró amargamente. Lloró como un niño y allá se fue al mismo lugar a donde Jesús había estado orando en el jardín de Getsemaní. Quisiera yo que los ángeles me describan esa mirada. Porque en esa mirada estaba toda la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Ahí estaba todo el amor de Dios haciéndole saber a Pedro que debía arrepentirse. Lo que estaba diciendo Pedro es peor y más doloroso que los golpes que estaba viviendo Jesús. Jesús hubiera apreciado saber que Pedro estaba firme, fiel, poniéndose de parte de Jesús. Pero en esa mirada, estoy seguro que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, qué dolor lo que estás diciendo. Pedro, acá me están torturando y dentro de unos pocos momentos voy a morir. Y voy a morir en una cruz. Pedro, yo te escuché negarme. Yo sé que me has negado ya las 3 veces. Pero yo también te conozco y yo sé que Satanás no ha tomado completa posesión de tu alma. Pedro, todavía estás a tiempo. Pedro, arrepiéntete. Pedro, hay perdón para ti. Y Pedro se derritió. Pedro salió, se fue al jardín y lloró amargamente. Y Pedro se arrepintió. Esta mañana el gallo está cantando nuevamente. En esta Semana Santa, conocida así, muchos volverán a ofender a Jesús. Pero ustedes y yo podemos tomar hoy una decisión. Yo quisiera tomar oportunidad de la gracia que Dios me da para aceptar el perdón que Dios me está ofreciendo, no mañana, hoy, en este mismo momento. Y el gallo está cantando y Jesús está mirando. En este mismo momento Jesús está esperando nuestra respuesta. Jesús nunca obliga, pero Él espera que ustedes y yo podamos responder
con una respuesta de arrepentimiento. Y esta invitación que estoy haciendo es para mí en primer lugar. Porque de todos los pecadores que hay acá, yo soy el primero. Y si Dios pudo perdonarme a mí, Dios lo puede perdonar a usted. No hay un pecador que esté hoy acá. Porque si usted está acá, es porque el Espíritu Santo lo trajo. No hay que Dios no pueda perdonar. No importa cuán grande y terrible haya sido su caída, peor tal vez usted sienta que la de Pedro, pero maravillosa su gracia es. Es el himno que vamos a cantar. Maravillosa la gracia de Dios. Vamos a cantar el himno 305, nuestro himnario. Pero no los puedo dejar salir sin hacerles una pregunta y sin pedirles una respuesta. ¿Está usted dispuesto a responder al canto del gallo o a la mirada de Jesús diciéndole, Señor, yo quiero renovar mi voto de fidelidad a Jesús esta mañana? Los que están de acuerdo conmigo, levántense, pónganse de pie, vamos a cantar juntos de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál? ¿Tú también cantas fuerte? Sí, canta. Maravillosa tu gracia es, gracia que excede nuestro pecar. En el Calvario se derramó, allí su sangre Jesús vertió. Gracia, gracia, gracia que limpia y da perdón. Gracia, gracia, gracia más grande que mi pecar. Grande es mi culpa, es como el mar que me amenaza con perdición, pero mayor gracia Cristo da. Arrepentido voy a la cruz. Gracia, gracia, gracia que limpia y da perdón. Gracia, gracia, gracia más grande que mi pecar. Antes de cantar las últimas dos estrofas de este himno, yo quiero aprovechar la oportunidad que tenemos hoy de aprovechar esa gracia, el perdón de los que quieran, pasen al frente para una oración de oración mientras cantamos el resto de este himno. Los que quieran el perdón y la gracia, si usted nunca lo ha hecho, hoy es día de salvación. Le animo a que pase al frente, a renovar su voto de fidelidad a Dios. Sigamos. Gracia infinita y eterna, siempre gratuita para el que cree. Tú que anhelas ver a tu Dios, su gracia recibirás. Gracia, gracia, gracia que limpia y da perdón. Gracia,
grande que mi pecar. Querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, como pecadores, pero Padre, tan agradecidos por tu gracia maravillosa, gracia dispuesta a alabar y perdonar al más grande de todos los pecadores. En esta oportunidad, en los próximos días, al estar recordando lo que Jesús hizo por nosotros al morir y al resucitar, queremos renovar nuestro voto de fidelidad a ti, pero no queremos dejarlo para mañana. Hoy nos estamos aferrando nuevamente de tu gracia. Señor, y si tú perdonaste a Pedro, tú puedes perdonar a Roberto, a Ricardo, puedes perdonar a Raquel, puedes perdonar a María, puedes perdonar a Marta, puedes perdonar a Juan, puedes perdonarme a mí, Señor. Gracias por tu gracia gratuita. Y pedimos, Señor, que en esta hora tú puedas aceptar nuestro propósito de ser fieles a Jesús y que podamos perseverar fieles hasta el fin, hasta que Jesús venga en las nubes de los cielos. En su santo nombre lo pedimos. Amén.